Psiquiatría, psicología, nutrición, neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental, Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este webinar más del Grupo Médico Carracci. Ya saben que aquí en Carracci Online conectamos con tus emociones. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que seguramente les va a gustar mucho y es sobre los mecanismos de defensa. Este webinar se titula Mecanismos de defensa, no eres tú, es tu inconsciente. Entonces, bueno, tenemos un invitado muy querido, es el maestro Saúl Aguilar Mezquita. Él es licenciado en psicología por la Universidad Intercontinental, maestro en psicología social por la Universidad Víctor Segalen de Burdeos y maestro en antropología social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y también es candidato a doctor en psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis. Entonces vamos a darle la bienvenida. Hola. Hola, bienvenidos a todos, buenas tardes. Pues aquí nuevamente con ustedes, este es mi otra webinar que estamos compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues va a aparecer ahorita en pantalla una pregunta y me gustaría que la contestaran, si saben qué son los mecanismos de defensa, ¿ok? Pero vamos a ver si, Saúl, nos puedes explicar tal cual qué son los mecanismos de defensa o a qué nos referimos cuando estamos hablando de mecanismos de defensa. Ok, pues bueno, los mecanismos de defensa pues son estrategias que utilizamos para evitar una angustia causada por una realidad externa. Estos mecanismos de defensa, pues los hemos utilizado a lo largo de nuestras vidas y bueno, pues hay mecanismos de defensa que son más antiguos, digamos, en el desarrollo, y hay más inmaduros y hay otros mecanismos que son más maduros. Ok. Ya veremos un poco acerca de ellos. Todos utilizamos un repertorio característico de mecanismos defensivos y pues se relacionan con la estructura de carácter de cada quien. Ok. Entonces, bueno, pues esto que les decía, pues de la realidad externa, bueno, pues es que en psicoanálisis pues se toma en cuenta esto del mundo interno y el mundo externo, ¿no? Lo social es lo que nos exige a veces algo que no va con nosotros, ¿no? Con nuestro interior, sí, con nuestro mundo interno, ¿no? Nuestro mundo interno, bueno, pues se compone principalmente, bueno, de fantasías, ansiedades y relaciones de objeto, que bueno, análisis, los objetos no son objetos, sino personas, ¿no? Entonces, desde el principio de nuestras vidas nos aprendimos a relacionarnos, pues, en primer lugar con nuestros padres, ¿no? La primera institución social. Entonces, bueno, pues este término es muy antiguo, de 1984, digo, perdón, 1884, Freud habló sobre las neuropsicosis de defensa. Y entonces, pues con este término, pues trataba de describir las luchas del yo contra ideas y afectos dolorosos, Ok. insoportables. Y entonces, en su estudio después se enfoca en la represión, cambia un poco la idea de defensa a represión, pero en 1926 vuelve a utilizar el concepto de defensa, reservándolo solamente a un mecanismo de defensa, la represión. La represión, bueno, en principio nada más hablaban de 10 métodos de defensa. La represión, la regresión, la formación reactiva, el aislamiento, la anulación, la proyección, la introyección, la vuelta contra sí mismo, la transformación en lo contrario y la sublimación. Ok. Entonces, Ahorita no se preocupen que ahorita vamos a ver todos estos con calma, sí. más los otros. Entonces, bueno, pues desde este primer acercamiento hasta nuestros días, pues se han estudiado muchos otros mecanismos defensivos, ¿no? Ok. Y bueno, pues en la psicoterapia, el análisis de los mecanismos de defensa,
pues nos ayuda a definir si una persona se defiende de un modo narcisista, inmaduro, neurótico o maduro. Y entonces ya lo veremos más adelante un poco esto. Okey. Y cuando hablamos de defendernos, o sea, ya nos dijiste, ¿no? De defendernos del mundo exterior, o sea, defender a nuestro interior del mundo exterior, ¿no? Pero Sí. mencionaste, la defensa del yo. No sé si nos quieres explicar así brevemente qué es el ello, qué es el yo y qué es el superyo, como para que nos demos una idea, y son términos que probablemente van a salir más adelante, entonces, para que nos podamos, dar una idea así muy breve de qué Ok, es. bueno, Freud desarrolla su teoría hablando primero de tres sistemas que son el sistema consciente, preconsciente e inconsciente. Y después pues, nos habla de tres instancias psíquicas, que son estas, el ello, Ujú, el yo y el superyo. Entonces, bueno, pues hay pues una imagen todo esto es de forma dinámica, ¿no? ujú, El consciente, preconsciente, inconsciente, o sea, si alguna vez vieron una imagen donde está el iceberg, pues el inconsciente es lo que está en el fondo y lo consciente es lo que está en la superficie. Asimismo, pues están las tres estructuras, las tres estructuras, el ello, yo, super yo. El ello está mayormente en el fondo, el yo, digamos, pues en la superficie y el super yo son como las reglas morales, ¿no? okey, Entonces, bueno, el psicoanálisis pues se construyó sobre una base empírica. Primero, pues fue considerado como una psicología de lo inconsciente, ¿no? ujú, Más una psicología del ello. Y bueno, pues Freud mismo decía que el descubrimiento del inconsciente significó una de las tres heridas narcisistas de la humanidad. Bueno, la primera fue Copérnico al descubrir que no todo giraba alrededor de nosotros, sino ujú, pues estamos en un sistema solar. Luego fue Darwin, que hablaba sobre que no veníamos a imagen y semejanza de Dios, sino pues descendíamos de la evolución de las especies. Y luego, pues esta tercera herida narcisista, pues es Freud al decir que no somos conscientes de todos nuestros actos, hay un inconsciente, ¿no? Este, okey, entonces, bueno, pues él en toda su teoría, bueno, él habla del narcisismo. El narcisismo fue uno de los fenómenos de mayor alcance, porque gracias a él, pues se pudieron comprender mejor fenómenos como la psicosis, la castración, el sadismo. okey, Entonces, para conocer lo inconsciente, pues solo puede hacerse cuando los pensamientos de una persona pasan por el preconsciente y el consciente. Entonces, okey, bueno, por esto el diálogo intersubjetivo en la psicoterapia, ¿no? Entonces, bueno, estas tres instancias psíquicas podrían definir un poco la teoría del psicoanálisis. Se podría okey, decir que hay que buscar el mayor conocimiento posible de las tres instancias psíquicas. O sea, la tarea del psicoanálisis es ir adentrándose cada vez más en cómo funcionan, cómo están ujú, relacionadas. Entonces, como les decía, ¿no? En cuanto al yo, pues se trata de estudiar pues, sus contenidos, sus límites, sus funciones, así como sus relaciones con el mundo exterior. Y ujú, siempre en constante relación con el ello y el superyo. Con el ello, pues se describen las pulsiones y los destinos de pulsión. Y entonces, bueno, se profundiza en se va transformando. Y en cuanto al super yo, pues se profundiza en cuanto a cómo se fueron adquiriendo las normas éticas y morales. sí, Em, lo que nos impone la sociedad, ¿no? ajá. Entonces, pues estas tres instancias psíquicas, pues hay que observarlas en todo momento, pues por medio de la asociación libre, los sueños, los actos fallidos, y conocer cuáles mecanismos de defensa utiliza cada individuo. Okey, Em, entonces, pues los analistas debemos profundizar en diferentes aspectos del desarrollo del carácter de cada persona, ¿no? Entre ujú, otras cosas, pues la tarea del psicoanalista consiste en redescomponer el proceso que han jugado el ello, el yo, el super yo en la vida de una persona y pues durante las sesiones, a través de estos herramientas, de la asociación libre, los sueños, los actos fallidos, qué mecanismos de defensa se usan, también en los sueños se pueden observar algunos mecanismos de defensa. Entonces, bueno, pues al observar estos mecanismos defensivos,
pues se puede definir, como les decía, ¿no? Su narcisismo, madurez o inmadurez, ¿no? O sea, su neurosis, ¿no? Ujú. Okey. Oye, y estos bueno, ahorita me encantó esto que dijiste, que no somos conscientes de todos nuestros actos, ¿no? Y por eso también una de nuestras partes inconscientes es cuando utilizamos estos mecanismos, como bien decías. ¿Son algo que forma parte de nosotros o se van desarrollando con las experiencias de la vida? ¿O nacemos con ellos o cómo funciona? No, pues tiene que ver totalmente con las experiencias de cada persona, ¿no? Ujú, La formación del yo va edificándose a través de, pues, datos subjetivos en los que se utilizan ciertos mecanismos defensivos para poder consolidar un yo social. Esto del yo, bueno, pues, por ejemplo, ya mm, posteriormente, después de los estudios de Freud, su hija retomó su trabajo sobre los mecanismos de defensa. ujú, Entonces ella creía que el yo es el terreno apropiado sobre el cual hay que dirigir la observación para poder captar una imagen de las otras dos instancias. Porque bueno, los impulsos instintivos siempre pues avanzan del ello hacia el yo. ujú, Eh, Sigmund Freud decía, donde ello era, yo deviendrá, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también pasa mucho en la psicoterapia. Bueno, hay muchas veces que llegan con pues sí, principio de placer, con muchos, los pacientes y se va fortaleciendo el yo, ¿no? Entonces, donde ello era, yo deviendrá, ¿no? Entonces, en el ello siempre prevalece el proceso primario de pensamiento. ujú, Es como en los sueños, todo es más atemporal, es más inconsciente, ¿no? Y ujú, entonces el principio de placer es el que rige, ¿no? Los procesos. Y en cambio, cuando va con el surgimiento del yo, el fortalecimiento del yo, pues prevalece el proceso secundario, o sea, las exigencias de la realidad. Sí. okey. Entonces, bueno, pues los mecanismos de defensa, pues tienen que ver con todo el camino que ha seguido nuestra libido, de acuerdo a la teoría de la libido, que también es de Freud. Entonces, bueno, pues ahí hay etapas pregenitales que se enfocan hacia la genitalidad, ¿no? O se dirigen hacia la genitalidad, ¿no? Ujú, Entonces, según cada fase del desarrollo psicosexual, pues hay impulsos característicos que evocan defensas específicas del yo. Por ejemplo, okey. la introyección y la proyección están acorde con los impulsos orales de incorporación. Ujú, La formación reactiva, como la vergüenza, el desprecio, se desarrolla más en respuesta de estímulos, de impulsos anales y placenteros. ujú. Entonces, algunos mecanismos defensivos, pues los aprendimos durante nuestra vida infantil, pero podrían persistir en nuestra vida adulta. Claro. Pero bueno, en el curso de maduración de una persona, pues otros mecanismos defensivos van tomando el lugar de los que fueron más inmaduros en su momento, ¿no? Por ejemplo, se espera un poco que a través de la maduración de una persona, pues se utilicen mecanismos como la intelectualización o la represión, que son más elaborados, por así decirlo, ¿no? Okey. Ujú. Déjame te interrumpo tantito. Ahorita que hicimos esta pregunta de la encuesta, 66% sí saben qué son los mecanismos de defensa y 34% no. Entonces, bueno, para los que sí saben, vamos a saber un poco más, y los que no saben, vamos a saber de qué estamos hablando, ¿no? Muy bien. Oye, y em, nos mencionaste antes que, bueno, que son, una forma de enfrentar lo exterior más bien de defendernos del exterior, ¿no? Pero, ¿de qué manera nos están protegiendo estos mecanismos de defensa? Bueno, pues estos mecanismos, pues, nos protegen, contra nuestros propios instintos. Entonces, Okey. como contra los avances del ello, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues también contra efectos asociados a impulsos instintivos, por ejemplo, deseos sexuales, incestuosos. Entonces, bueno, en determinados periodos de la vida, el yo selecciona perdón, no te uno u preocupes. otro, método defensivo, para adaptarse a la realidad externa. Entonces, Okey. bueno, pues
tipos de defensa tienen su razón de ser en influencias externas. Pero como el mundo externo no puede reprimirse, pues se obliga al yo a crear fuerzas represoras y siempre que un estímulo hace surgir una sensación dolorosa, pues hay una tendencia a rechazar las sensaciones y el estímulo. Okey. Em, ujú. No, dime. Bueno, pues nada más, de la diferencia entre neurosis y psicosis es que Ujú, el neurótico reprime el instinto y ujú, obedece al mundo externo. En cambio, el psicótico niega el mundo externo y obedece a su apremiante instinto, al deseo, ¿no? Entonces, igual que en los sueños, igual que lo que decía del proceso primario, o sea, en una psicosis, una patología muy grave, el enfermo pues vive como en un sueño permanente, ¿no? Está atemporal, está obedeciendo sus instintos, ¿no? ujú. Este, Y entonces fuera de hay la como, realidad, ¿no? ujú, y hay como un ensimismamiento, ¿no? Entonces, Ujú. por esto un poco lo que decía hace rato del narcisismo, ¿no? Hay una vuelta de la energía, si lo vemos en términos de energía libidinal, la energía libidinal se vuelve hacia uno mismo en las enfermedades mentales. Mm. Okey. Entonces, bueno, pues la ansiedad es el fenómeno básico en el conflicto, ¿no? Intrapsíquico. Y entonces, pues hay Okey. diferentes defensas, ¿no? Puede haber diferentes tipos de defendernos, ¿no? Con esfuerzos conscientes, preconscientes, para manejar, evitar las circunstancias, o sea, evitando estímulos, o por ejemplo, adoptando un comportamiento impulsivo al trabajo, a las diversiones, o adoptando un autocontrol rígido, ¿no? Esto puede ser más Claro. consciente. Y con defensas que tienen que ver con el carácter, ¿no? Con la estructura del carácter. Entonces, adoptando actitudes de dependencia, de pasividad, sumisión, conductas autodestructivas, técnicas de distanciamiento, o puede haber también defensas represivas, que bueno, digo, sí, represivas, este, que entonces ahí pues hay síntomas neuróticos, ¿no? De disociación, conversión, formaciones reactivas. Ahorita vemos los mecanismos. O con Okey. defensas regresivas, ¿no? O sea, que se equivalan un poco más con pues es el desarrollo. O sea, las defensas regresivas, pues tienen que ver un poco más con la negación, con la autodestructividad, con las perversiones. Bueno, pues estas son las formas de defendernos ante la ansiedad, ¿no? Ujú. Okey. Nos pregunta Carla Montes de Oca, ¿puede repetir de qué nos protegen? Ajá. Sí, O sea, bueno, los mecanismos nos protegen de nuestros propios instintos, de los avances del ello. Nos protegen, pues, contra afectos que tienen que ver con impulsos instintivos. O sea, por ejemplo, decía como deseos sexuales incestuosos, ¿no? O, por ejemplo, el odiar a tu hijo, pues, puede haber un mecanismo de defensa, transformación, una formación reactiva, perdón. O sea, en vez ujú. de odiarlo, te aseguras de que lo quieres en extremo para pues, defenderte de ese impulso, de ese impulso instintivo, ¿no? Sí, Mm, claro. Digo, digo, para que a Carla le quede más claro y, bueno, a toda nuestra audiencia, ujú, también depende mucho de en qué situación, en qué contexto nos encontremos, ¿no? O sea, como bien ujú, dices, o sea, es como un concepto relativamente eh, amplio. ujú. Entonces, dependiendo del contexto, a lo mejor queremos evitar cierto sufrimiento, entonces, no sé, se me ocurre el principal del duelo, ¿no? Cuando se muere Ujú. alguien y queremos decir, no, o sea, no, se acaba de morir fulanito, y entonces tu primera reacción es decir, ay, no es cierto, No, ¿no? ujú. Como que tratamos de negar algo para que no nos duela, ¿no? Exacto, ese es el mecanismo de defensa, la negación, y es un mecanismo de defensa muy inmaduro, ¿no? Sin Claro. embargo, con una situación que nos afecta tanto, la primera reacción es esa, ¿no? Es que no es cierto, ¿no? Ya después en el proceso de duelo, pues vienen otras etapas, ¿no? Ya viene después de la negación, bueno, viene la ira, luego viene pues ya la aceptación y luego pues Aceptación. ya
la adaptación, ¿no? Pero Claro. sí, en un principio, pues es tan fuerte pues sí, lo que nos causa, la ansiedad que nos causa, que inconscientemente, pues lo negamos, ¿no? Ujú. Ujú. Oye, ¿y cómo es que estos mecanismos de defensa pueden ser positivos o negativos? O sea, es muy positivo, pues, negarlo porque no sufrimos, pero también eso tiene algo de negativo que no nos permite aceptar, ¿no? Em, Ajá. pero no sé si voy bien por ahí, pero, Sí, eh, ¿qué es lo pues bueno y qué sí. es lo malo, digamos, de los mecanismos de defensa? Pues creo que tienen, pues sí, o sea, cada caso es pues es individual, ¿no? O sea, pero bueno, pensando en esto, lo positivo, pues podría ser lo más maduro, ¿no? Y lo negativo, pues lo más inmaduro, ¿no? Pero Ujú, como decíamos, este mecanismo de defensa que es inmaduro, pues se presenta, o sea, no significa que solamente utilices mecanismos de defensa maduros, ¿no? O sea, puedes utilizar, hay un repertorio más o menos característico para cada quien, ¿no? ujú, Pero sí, pues no significa que solo pues sí, te enfoques a los mecanismos maduros, ¿no? O neuróticos, ¿no? O sea, pues a veces también se presentan esto, ¿no? Los inmaduros, ¿no? Pero también puede estar relacionado con los demás, ¿no? En ese sentido, pues las defensas que interactúan con lo externo, pues tal vez ujú. podrían ser positivas, y aquellas que no interactúan con lo externo, que se enfocan más en uno mismo, pues podrían ser negativas, ¿no? En su Okey, momento, Freud calificó las defensas de acuerdo a la severidad de la patología, ¿no? Postulando que la negación, la distorsión y la proyección, pues se asociaban más con la estructura de carácter psicótico, mientras que las defensas que tenían que ver con la estructura de carácter neurótico, pues tenían más que ver con la represión, el desplazamiento, las formaciones reactivas, y las defensas maduras, ¿no? Que bueno, pues okey. son la sublimación, el altruismo, o el humor, por ejemplo, ¿no? Sí, es muy Ujú. interesante esto. Yo creo que si quieres pasamos a ver, para que le quede más claro a todos, cuáles son los mecanismos de defensa y, pues, a ver si podemos ver ejemplos de cada uno de ellos, porque ya los hemos mencionado, pero ahora sí vamos a entrar de lleno como a definir cada uno de ellos, ¿no? Ok, En este, entonces ajá. Bueno, aquí podemos ver, pues los mecanismos de defensa según, así como les decía, ¿no? Mecanismos narcisistas, inmaduros, neuróticos y maduros, ¿no? Entonces, ujú, en cuanto a estas defensas narcisistas, pues está la negación, como ya bien hablamos de ellas, ¿no? ujú, La distorsión, que se le da pues otra forma a la realidad externa de manera que se adecue a las necesidades internas, ¿no? okey, Se utilizan sentimientos, pues son delirantes, hasta delirantes de superioridad o de estatus, ¿no? Se distorsiona la realidad. Y la proyección, bueno, pues es por ejemplo, en un nivel psicótico, pues esta defensa también la formaría un delirio persecutorio, por ejemplo. Y pues ahí también incluye la percepción de los sentimientos de uno mismo y los de un otro, ¿no? Este, es un ajá, poquito esta frase, ¿no? Que seguramente han escuchado todos, lo de: "Lo que te choca, te checa", ¿no? Tiene que ver a lo mejor con proyección, ¿no? Si lo que no te gusta del otro es a lo mejor porque no te gusta de ti mismo, ¿no? exacto, sí, exacto. Y bueno, pues en las defensas inmaduras está la actuación, bueno, muchas veces, por ejemplo, en análisis, se dice en psicoanálisis, lo que no se dice en terapia se actúa, ¿no? Este es un mecanismo de defensa pues sí, o sea, nuestro organismo necesita, pues exteriorizar, ¿no? Lo que está pasando en su mundo interno, ¿no? Entonces Ujú, es la expresión de un impulso o deseo inconsciente a través de la acción, ¿no? Entonces esto evita, pues tratar de ser consciente, evita de ser consciente del afecto que lo acompaña, ¿no? O por ejemplo okey, está el bloqueo, que el bloqueo pues es una inhibición temporal o transitoria del pensamiento, ¿no? Este, la hipocondriasis, que pues es la exageración de una enfermedad con el propósito de evadirla o de regresionarse, ¿no? ujú, Este, la introyección,
pues en la introducción es que, bueno, se incorporan las cualidades de un objeto. Entonces, este mecanismo es vital para el desarrollo, pero también tiene funciones defensivas, ¿no? Ujú. Cuando se utiliza de esta manera, pues se puede impedir la distinción entre el sujeto y objeto. Okey. Este, la conducta, bueno, la regresión, perdón, pues es un intento de regresar a un estadio anterior del desarrollo, ¿no? Para evitar una tensión y un conflicto en el presente. O, Un poco, no la sé, como actitudes infantiles que tengan los adultos, ¿algo así, más o menos? O Sí, berrinches, por un poco. ejemplo, de niños, cuando estábamos, en un cambio importante, íbamos, por ejemplo, a cambiar o entrar a la escuela, pues siempre nos enfermábamos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la somatización, ¿no? O sea, la somatización es bueno, pues es una fase de la regresión, porque en realidad es una regresión, ¿no? O sea, eso que hacíamos, que aprendimos a hacer de niños, pues lo repetimos en nuestra edad adulta. Ujú, y pasa también mucho con, no sé, con la ansiedad y los síntomas de gastritis o cosas así, ¿no? Que estamos Ujú, somatizando en alguna parte del cuerpo. ujú, Digo, evidentemente en muchas ocasiones sí pasa y hay que dejar de comer picantes y cosas irritantes y a lo mejor hay una bacteria, pero el asunto es que cuando no hay nada médico, digamos, sí podemos decir que estamos somatizando, ¿no? ujú. Sí. Y bueno, pues después vendrían las defensas neuróticas, que bueno, pues si hablamos de la estructura de carácter, pues en realidad, pues todos somos neuróticos, ¿no? Y todos, como lo decía hace rato, todos utilizamos, diferentes tipos de mecanismos en diferentes momentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en estas defensas neuróticas, pues estaría el control, o sea, intento de manejar o regular eventos o objetos, para minimizar la ansiedad, el control y resolver conflictos internos. El desplazamiento, pues trasladar la emoción o afecto de una idea a otro, ¿no? En los sueños, pues también aparece este mecanismo de defensa, o sea, el desplazamiento de lo que tú estás pensando o sintiendo por una persona, de repente se lo achacas a otra, ¿no? Ujú, Es para no, pues sí, para evitar la ansiedad, ¿no? O la disociación, que es una modificación drástica del sentido de la persona, de su carácter o de su identidad para evitar el malestar emocional, ¿no? O sea, no aceptar igual de momento pues cómo es alguien, por ejemplo, tu pareja, ¿no? Que lo decían, esta decisión se utiliza a veces en las relaciones de pareja. Por no aceptar que es un mujeriego, bueno, pues pues pienso, pues sí, o sea, se disocia, ¿no? ujú, Son estados de fuga bueno, y pues ocurre bastante en las conversiones, ¿no? Histéricas, ¿no? mm, Bueno, fue de las formas en las que Freud inició un poco su investigación para desarrollar su teoría, ¿no? O sea, ujú, que eso de las conversiones, pues todavía o sea, se ve, ¿no? A veces no encuentran una razón médica o física de un malestar y bueno, pues se empieza a pensar que tiene que ver con algo psicógeno más que con algo físico. Ujú. mm, claro. Entonces, bueno, pues ahí está también la externalización, que pues es una tendencia para percibir el mundo externo, y otros elementos de la personalidad de uno mismo, incluyendo impulsos, conflictos, estado de ánimo y de pensamiento. Entonces, es un término más general que la proyección, la externalización. Ujú, También está la inhibición, que es una limitación consciente o renuncia a algunas funciones del yo. Ahorita, más adelante les voy a hablar un poco de las funciones del yo. okey. Está también la intelectualización, que pues es un uso excesivo de procesos del pensamiento para evadir expresiones afectivas o experiencias. Entonces, bueno, el psicoanálisis trabaja con los afectos, ¿no? Ujú, Entonces, pues sí, o sea, muchas veces se utiliza esto y la intelectualización. Ahorita también les digo un ejemplo de intelectualización. Este, está el aislamiento, la racionalización, que bueno,
un poco parecida a la intelectualización, o sea, hay explicaciones racionales, ¿no? Para justificar actitudes, pues, para justificar explicaciones irracionales que uno no, que no entendemos, ¿no? O la formación reactiva, como les decía hace rato con el ejemplo. Y bueno, y la represión, que quedó como mecanismo de defensa, bueno, pues la represión primaria, pues evita una idea o un sentimiento llegue a la conciencia, ¿no? Y la represión secundaria las excluye, ¿no? De la conciencia. Una vez que fueron conscientes, o sea, esa es la diferencia entre la primaria y la secundaria. Entonces, lo okey. reprimido, pues, no está olvidado y se puede expresar simbólicamente en el comportamiento, ¿no? No se olvida, ¿no? Ahí está en nuestro inconsciente. Y bueno, pues de defensas maduras, pues están el altruismo, que pues es usar constructivamente una gratificación personal para otras personas, ¿no? Entonces Eso son pasa como... mucho. Ujú, Eso pasa mucho aquí, ¿no? Bueno, en todo el mundo, pero sí, mucha gente que hace grandes donaciones y que tiene grandes empresas y fundaciones, qué tanto ujú. es porque quieren ayudar o qué tanto es porque quieren parecer que están ayudando, ¿no? Exacto, sí. Sí, está, bueno, pues está este altruismo, también está la anticipación, que la anticipación es una forma de prever de manera realista un malestar futuro, ¿no? Entonces, el mecanismo se orienta hacia metas e implica una planeación. Este, pues está también el humor, en donde se utiliza la comedia para expresar abiertamente sentimientos y pensamientos, sin que se produzca un malestar personal o una inmovilización. Ujú. Y está la sublimación, que es, pues, digamos, de algo de que se ha hablado mucho, ¿no? Que es obtener, pues, una gratificación de los impulsos, transformando una conducta inaceptable por una que sea socialmente aceptada, ¿no? Entonces, a través del arte, por ejemplo, se sublima, o por ejemplo, a través de algunas profesiones, ¿no? Ujú. Freud decía, ¿no? Bueno, ahorita les hablo de esos ejemplos, pero por ejemplo, el estudiar medicina, pues pues transformar una conducta inaceptable, o sea, tal vez un deseo, pues de muerte, de matar, en algo aceptable, ¿no? Pero bueno, Okey. pues ahorita les hablo de un poco de los ejemplos. Oye, a ver, antes de seguir, nos Ah, están preguntando Brenda nos pregunta que la compensación, ¿en cuál de estos apartados estaría? la compensación. mm, Ay, pues no, si quieres, Brenda, lo puedo corroborar y escribírtelo, este, después, pero la compensación me parece que, pues sí, pues que sería algo neurótico también. Sí, sí, Ujú, me suena más como sí, neurótico, ¿no? sí, Oye, y nos está preguntando la psicóloga Roga, ¿qué es la formación reactiva? A ver si ajá. nos puedes volver a explicar o que quede más claro. Pues sí, como formación reactiva, por ejemplo, pues puede ser que el afán, que tengan un afán de limpieza, ¿no? O sentido, o ese orden obsesivo, ¿no? Y este orden obsesivo y lucha con exigencias instintivas que tienen que ver con la suciedad y el desorden. Entonces, por eso vuelves esto pues algo obsesivo, Ujú, pues para evitar estas exigencias instintivas, ¿no? O por ejemplo, lo que les decía de una madre que odia inconscientemente a su hijo, pero pues crea un aparente cariño, con el objeto de asegurar que su odio está totalmente reprimido, ¿no? Está en el inconsciente. Entonces, en este okey, caso sería una defensa, pues sí, hay otra forma de clasificar las defensas en cuanto a exitosas, eficaces o ineficaces, ¿no? ineficaces. Entonces, ahí sería pues una defensa eficaz, ¿no? Contra Claro. este ejemplo. Ujú. Oye, nos pregunta Luna del Ángel, ¿qué es el ascetismo? El ascetismo, a ver, permíteme un segundo.
Esa Mm, tengo entendido, ahorita me corriges si me equivoco, que es como practicar, es como un poco lo contrario al altruismo, ¿no? Sino más bien como practicar un estilo de vida austero y como socialmente aceptado y así como para dar la impresión de que estamos viviendo algo como éticamente correcto, ¿no? ajá, o sea, sí, el ascetismo elimina los efectos placenteros de las experiencias. O sea, hay una Ujú, moral que asigna valores a placeres específicos. Entonces, bueno, la gratificación, pues, se deriva de la renuncia. Entonces, el ascetismo se dirige a toda la base de placeres percibidos conscientemente. Sí, pues, más o okey. menos es como tú lo mencionabas. Mm, Y bueno, nada más, ya que vimos todos estos mecanismos, ujú, quiero preguntarle a la audiencia con cuáles se identifican más, cuáles son los que ustedes creen que presentan más y en qué situaciones. Si nos ujú, pueden ir comentando, a ver, a ver qué encontramos. ujú. Y ¿cuándo aparecen estos mecanismos de defensa? O sea, o Mm. están ahí o cómo funciona. Pues, los mecanismos de defensa, como decía, pues, aparecen cuando la ansiedad del exterior nos envía una señal de peligro. Oh, ujú, Entonces, como sufre una persona, pues, se puede reflejar toda la organización de su personalidad. Eh, pues, todos nosotros tenemos poderosos miedos que vienen de nuestra infancia y bueno, y pues la forma en la que fuimos, manejándolos, pues se va va reemplazando en los escenarios tempranos de nuestra vida. Sin embargo, pues estos temores profundos, pues quedan pues son profundos y, pues es algo que perdura, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, un psicodiagnóstico, pues no debería de basarse en cuán enferma es una persona o determinar si la persona se ajusta a la normalidad de la sociedad. Pues todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿no? Y pues todos podemos trabajar con ellas, pues para elegir pues la productividad al final, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues nada más retomando lo que les decía de las funciones del yo, Ujú, pues, los mecanismos de defensa son parte de las funciones del yo, entonces aparecen como una función, ¿no? Otras de las funciones del yo, pues, son la regulación, el control y la regulación de impulsos, el juicio, que previene la descarga de impulsos, la relación con la realidad, pues, que tiene que ver con la adaptación de una persona, ujú, pues, las relaciones objetales, que es, pues, la habilidad para formar vínculos satisfactorios con otras personas, la capacidad de síntesis, que, bueno, significa integrar elementos en una sola unidad. ujú, Hay funciones primarias autónomas del yo, como pueden ser la percepción, el aprendizaje, la inteligencia, la intuición, el pensamiento. Funciones secundarias autónomas del yo, que son funciones que emergen al servicio de la defensa contra los impulsos, pero que posteriormente logran independizarse. Por ejemplo, un niño que desarrolla funciones de cuidado con una formación de reactiva ante sus deseos de asesinar. Y por último, pues están estas funciones defensivas, ¿no? Las funciones defensivas del yo, donde la ansiedad se toma como señal para movilizar las defensas, pues cuando surge alguna señal de un peligro, ¿no? Ujú, okey. A ver, mira, nos está comentando aquí Beatriz, ella se identifica con la sublimación porque es médico. Noemí se identifica con formación reactiva y Evelyn Ángeles con la racionalización. Pues sí, evidentemente todo depende también del contexto, ¿no? Pero sí unos tendemos a utilizar más unos que otros, ¿no? ujú. Oye, ¿y cómo se trabajan en terapia o en psicoterapia estos mecanismos? Pues se trabajan a través, bueno, como decía, a través del diálogo intersubjetivo, es la asociación libre, y también pues a través de los sueños, a través de las, de los, pues sí, de los actos fallidos, bueno, de observar, pues, se hace una exploración profunda, ¿no? De una persona. Ujú,
Entonces, bueno, las personas psicológicamente sanas, pues, como decía, pues no utilizan solo los mecanismos de defensa maduras, sino que pues pues manejan la ansiedad utilizando varios mecanismos de defensa, ¿no? Claro. Entonces, su análisis pues, nos ayuda a entender la organización del carácter de cada individuo y finalmente, pues aceptarnos como somos, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Para el psicoanálisis, la salud y el crecimiento personal, pues depende de que podamos asumirnos pues tal cual somos, ¿no? Nuestra Ujú. naturaleza incluye pues aprendizajes infantiles que nos marcaron en su momento y bueno, pues que demostramos en nuestra vida adulta pues mediante diferentes mecanismos defensivos, ¿no? Entonces, bueno, pues en la psicoterapia pues debe acercarse pues sí, a utilizar esta regla analítica fundamental, que es la asociación libre, ¿no? Y a través de la asociación libre, de los sueños y de los actos fallidos, pues se podrán observar, pues, cómo se está revelando el yo, pues, contra pasividad, contra resistencias y observar qué defensas se utilizan, ¿no? Entonces, el reconocimiento de este mecanismo defensivo, este, y la frustración de lo actuado por la defensa, pues hacen un ir y venir en cuanto a la observación, pues del ello al yo, ¿no? Okey. Entonces, pueden utilizarse técnicas, pues para acercarse, pues como les decía, el análisis de los sueños, para poder explorar más el ello, ¿no? El ello, el yo y cómo se defiende, ¿no? Y sus defensas. Y entonces, pues estos, también, por ejemplo, la significación que puedan tener lapsus u olvidos, o son otras técnicas, ¿no? Que se pueden utilizar. Y entonces, bueno, pues en la terapia es necesario establecer un rapport, o sea, establecer una base segura, un apego positivo, hacer un encuadre analítico, y bueno, que se trabaje a través de una alianza de trabajo Ujú. en donde pues se permita esta alianza pues explorar vulnerabilidades, fantasías, ansiedades y inclinaciones personales. Entonces, pues al analizar todas las reacciones del analizado, frente, bueno, a situaciones donde haya habido cierta disciplina o aspectos dolorosos, pues se puede ir observando esto, ¿no? Del- Oye, ahorita que mencionaste, bueno, sueños, asociación libre, ¿qué son los actos fallidos? Los actos fallidos, pues sí, o el acting Acting out. out. Ajá. Pues bueno, pues o sea, pues sí, también podría considerarse como mecanismo de defensa, ¿no? Ujú. Son actos que realmente, o sea, pues provocan, por ejemplo, pues sí, un olvido o una situación en la que haya, mm, pues sí, Mm, ay, ¿cómo decir? Este, sí, o sea, es algo que va en contra de lo que realmente queremos hacer. O sea, es un acting out, es algo que no nos explicamos. A veces decimos: "Ay, ¿por qué pasó? ¿Por qué hice esto?", ¿no? Ajá, Y bueno, pues es una expresión de nuestro mundo interno, ¿no? Ante una situación externa, igual. Ujú, okey. Se me ocurre, no sé, un ejemplo de acting out, a lo ujú. mejor cuando chocamos, ¿no? A lo mejor, este, no sé, chocaste el coche que tú misma te costó mucho trabajo comprarte, ¿no? Y entonces, Ajá. a lo mejor es como un ataque hacia ti, ¿podría ser? Sí, 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 exacto. Sí, más o menos. Okey, Ajá. muy bien. Y, bueno, vamos a pasar a las preguntas del público. Entonces, nos preguntan, ¿estos mecanismos de defensa son buenos o malos? Si a partir de ellos me niego a sentir dolor, tristeza, rechazo, ¿de qué forma manejarlos? Ajá. Bueno, pues esto, o sea, son buenos en el sentido que les decía, ¿no? Un poco de que sí, nos evitan el dolor y pueden generar una adaptabilidad, pero bueno, son malos en el sentido de que, pues,
pues de que a lo mejor no estamos, pueden llegar a ser patológicos, ¿no? Como los mecanismos de defensa narcisistas, ¿no? Entonces hay buenos y malos, ¿no? O sea, incluso puede haber las dos cosas, pueden ser buenos y malos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y es algo pues que no podemos elegir tan fácilmente. Sí son reversibles, sí a través de la psicoterapia sí se pueden pues, pues no, o sea, como enfocar más hacia la maduración, hacia la fortaleza del yo, Ujú. y bueno, pues esto va cambiando los mecanismos defensivos, ¿no? Pero son inconscientes, entonces tampoco es que podamos elegir, voy a utilizar este mecanismo de defensa, voy a utilizar el Claro. otro. No, ahí sí no Y podemos. también yo creo, digo, no sé, pero supongo que también tiene que ver mucho con nuestra capacidad de afrontar, pues, lo que decías, el mundo externo, ¿no? Pero los problemas de la vida, las situaciones, no sé, estresantes, difíciles, si no las si no tenemos como ciertas herramientas para poderlas afrontar, a lo mejor, pues las negamos o sublimamos ¿no? Y pues en terapia también empiezan a desarrollarse todas estas herramientas, ¿no? Ujú. Sí, sí, es la idea. Ujú. Yesenia Estrada, entonces, ¿la negación es el principal detonante? Mm, no entiendo, ¿no? Bueno, ese es un mecanismo de defensa, ¿no? La Ajá, negación. La negación es una forma pues sí, de negar la realidad externa, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo también que, como les decía, pues es algo que no nos proponemos, es algo inconsciente, ¿no? ujú. El negar, por ejemplo, que se murió alguien importante para nosotros en un inicio, pues es esta reacción. No es cierto, ¿no? Mm, O como decías antes bueno, hablabas de otro mecanismo, pero a lo mejor también mm, una persona en una pareja que está siendo engañada por mm, otro, ¿no? sí, Pues, sí, oye, te están poniendo el cuerno, no, ¿no? sí, sí, Y no, no entonces, puede ser. no, pues, ¿cómo No, él crees? no me No, él puede es poner muy el bueno, cuerno. ajá. Ajá, Él llega todas las noches a tal sí, hora y y me entonces, trae ¿no? flores. Ajá. Así es. Ángeles Valenzuela nos pregunta, entonces, si aceptamos que estamos utilizando mecanismos de defensa, ¿estamos en un proceso de sanación o se necesita algo más? Supongo que con la terapia el proceso es más fácil. Sí, sí estamos en un proceso de sanación por lo que les decía, ¿no? O sea, que seamos capaces de aceptarnos y de conocernos, ¿no? A través de la psicoterapia, pues es más que una psicoterapia, el psicoanálisis es toda una teoría del hombre, ¿no? Entonces, pues sí, al irnos conociendo cómo funcionamos cada quien, pues sí, es algo que nos sana, ¿no? O sea, si sabemos que actuamos de cierta manera en cierta circunstancia, pues podemos transformarlo un poco, ¿no? Este, entonces, sí, bueno, el proceso en la terapia, pues no es corto, o sea, en ocasiones el darse cuenta de las cosas, porque este es una de los principios del psicoanálisis, ¿no? O sea, para que digamos, sea eficaz, pues es que el paciente se dé cuenta de las cosas, que tenga una capacidad de insight, ¿no? Entonces, Ujú, que vaya desarrollando esta capacidad de insight y que se vaya dando cuenta de las cosas. Y al darse cuenta, pues produce un cambio, pues perdurable, ¿no? A través ujú, a lo mejor de otros mecanismos, pues se puede corregir una conducta, un rasgo de conducta, pero pues tal vez se vuelva a repetir, ¿no? La conducta. En cambio, pues aquí se busca trabajar con el carácter, con los rasgos de carácter, ¿no? Entonces, el darnos cuenta de esto, pues de ciertas cosas, de cómo utilizamos los mecanismos defensivos, pues nos puede ayudar tal vez a utilizar mecanismos más elaborados, como decía, pues, por así decirlo, ¿no? Ujú, y es como básicamente, eh, pasa en el psicoanálisis, evidentemente, que es de lo que estamos hablando, pero en todas las terapias o en todas las los tipos de psicoterapia, que uno de los principales objetivos de la terapia es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? ujú, Y ya con eso, digo, obviamente no es magia, pero te ayuda muchísimo a poder identificar lo que decías, tener, capacidad de insight o de introspección, ¿no? ujú, Para poder conocerte un poquito más ujú, pues, afrontar mejor las circunstancias, ¿no? ujú. Vamos a ver si tenemos otra pregunta.
Eugenia Amezquita. Hola, Saúl. ¿Que un adulto se chupe el dedo es un mecanismo de defensa? Podría llegar a ser un mecanismo de defensa, pero pues sí, podría llegar a ser una regresión, ¿no? Es Ujú, una regresión, o sea, el chuparse el dedo, pues es algo que hacemos igual, pues como un sustituto de cuando presentamos la ansiedad de que no está nuestra madre, ¿no? Entonces puede ser una regresión. ¿Y cuándo pasa esto, no? Podríamos preguntarnos, ¿cuándo pasa esto de que te chupas el dedo, no? ¿En qué circunstancias, en qué momentos, no? ¿En qué momentos pasa esto? ¿Estás sintiendo alguna ansiedad cuando lo haces? Y bueno, pues así surgen las preguntas, ¿no? Ujú, sí, me llegó a la mente ahorita con esto de chuparse el dedo, a lo mejor también el cigarro, ¿no? ujú. El cigarro en algunas ocasiones puede tener también ese significado. Sí, pues el cigarro o el consumo de alcohol o el consumo Ujú, de alguna droga, bueno, pues es también una dependencia, ¿no? Hay una ujú, dependencia a esto y qué tanto puede ser, o sea, relacionándose con una dependencia, por ejemplo, a una figura, ¿no? A nuestra figura materna, ¿no? Podría ser. okey. Ujú. Lupita, ¿una persona que ya tuvo un brote psicótico tiene que trabajar en su aceptación? Pues el psicoanálisis sirve para trabajar con personas psicóticas. Sin embargo, bueno, pues sí tiene que ser un médico psiquiatra especializado para trabajar con estas personas. Porque, bueno, el brote psicótico no tiene que ser a fuerza una estructura de carácter psicótico, ¿no? Entonces, sí, en este caso sí, una persona que tuvo un brote psicótico, sí, tiene que trabajar en aceptarlo y en conocerse a sí mismo, ¿no? En irse conociendo más a sí mismo, ¿no? Si no tiene una estructura de carácter psicótica, si es un neurótico que tuvo un brote psicótico, puede pasar, ¿no? Sin embargo, como les decía, sí sirve el psicoanálisis para trabajar también con estructuras psicóticas. Hay avances a través del psicoanálisis, pero bueno, pues es como muy especializada las personas que trabajan con el psicoanálisis y con estos pacientes. Mm. Okey. Elizabeth Mesa García, visto así, todos tenemos algún problema mental, o es que son muy pocas las personas 100% sanas. Pues sí, esa es es que sí, bueno, prácticamente hay de dos sopas, o eres psicótico o eres neurótico, ¿no? Entonces sí, todos tenemos, no, pues sí, problemas en cuanto al desarrollo, ¿no? Y problemas intrapsíquicos, problemas entre estas instancias del ello, yo, super yo, ¿no? Sí, creo que casi todas las personas tenemos esto, ¿no? Hay pocas personas que sean 100% sanas, ¿no? Me recuerdo ahorita, por ejemplo, el estudio cuando Abraham Maslow hablaba de las personas autorrealizadas. En su estudio hizo el estudio y las personas autorrealizadas eran el 1% de la población mundial, ¿no? Ay, qué Entonces, triste. pues sí, es muy difícil hablar de una persona totalmente sana y de una persona, pues también, pues muy enferma, ¿no? Tampoco es lo común, ¿no? Sí, estos son los extremos, ¿no? Claro, Mm, y también hay grados, ¿no? mm, O sea, todos tenemos algo, pero unos tienen un poquito más que otros, y claro. otros tenemos un poquito más, ¿no? Em, Angie Aldana, en cuanto a mecanismos de defensa, ¿en qué se refugian las mujeres que son violentadas? Bueno, pues ante eventos, por ejemplo, de acoso sexual, pues se pueden refugiar con un mecanismo, bueno, pues desde la negación, porque son efectos que provocan mucha angustia, desde la negación y la represión, ¿no? Tener reprimido ese evento, no hablar de ello, pero sin embargo, por ejemplo, esto de reprimirlo, esta violencia, pues de todos modos va a salir, como les decía, lo que no se dice se actúa, ¿no? Entonces, de todos modos va a salir en algún otro momento va a salir a la superficie, va a salir va a ser consciente, bueno, va a tratar de salir a la conciencia,
y puede salir, por ejemplo, con este otro mecanismo de defensa, que es la actuación, actuando las cosas, y entonces, bueno, pues esta persona que a lo mejor fue violentada, pues puede presentar una disfunción o no sentirse conforme con algo y acudir a ayuda terapéutica, ayuda psicológica, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues lo que se tiene que hacer es elaborar esto que pasó, ¿no? ¿Y qué quiero decir con elaborarlo? Pues hablar de ello, ¿no? No reprimirlo y no tenerlo guardado, ser consciente de lo que pasó y bueno, y pues tratar de aceptar una realidad y adaptarse a una nueva realidad con pues sí, con estas experiencias pues potencialmente traumáticas que pudieron haber ocurrido. Ujú. Ok. Carla Gutiérrez, ¿hay quien no tiene mecanismos de defensa? No, todos contamos con mecanismos de defensa. Sí, Ok, como decía, o sea, hasta el grado pues, más patológico utiliza mecanismos de defensa y el grado más sano, pues también, ¿no? Entonces, todos. Ujú. ok. Oye, pues todavía nos quedan muchísimas preguntas, pero no se preocupen. Se nos está terminando el tiempo, pero no se preocupen porque después se las vamos a contestar todas una por una. Entonces, ustedes tranquilos, que luego en los comentarios se las respondemos. Y no sé si quieras cerrar con algo, decir alguna conclusión. Pues, bueno, pues esto a ver, de los mecanismos de defensa, ay, permíteme un segundito. Ay, es que se nos da el tiempo. Ah, bueno, pues sí mm, pues los mecanismos de defensa, pues son estas estrategias, ¿no? Que utilizamos para afrontar las realidades que ocurren en nuestro mundo externo. Pero bueno, es muy importante revisar también lo que está pasando en nuestro mundo interno, ¿no? Y cómo lo estamos afrontando. Igual el psicoanálisis, hay muchos apellidos del psicoanálisis y el psicoanálisis ortodoxo y el psicoanálisis contemporáneo, bueno, se basan mucho en el pasado, ¿no? Y creo que sí, hay que basarse en el pasado porque a través de nuestro desarrollo infantil, podemos entender muchas cosas de nuestro presente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto igual pasa, la ponencia anterior fue de los sueños, pues igual también pasa en los sueños, ¿no? En los sueños, pues hay cuestiones que tienen que ver mucho con nuestro desarrollo infantil, pero que se están enfocando a nuestro presente, ¿no? Ujú. Entonces, los mensajes que nos mandan nuestros sueños, pues son mensajes del inconsciente, pues para ensayar, por ejemplo, estrategias de adaptación, ¿no? Ujú. ¿Qué nos está diciendo nuestro inconsciente? Entonces, es importante verlo, ¿no? Como les decía, nuestro mundo interno se compone de nuestras ansiedades, nuestras fantasías y nuestras relaciones de objeto. Ok. Pues muchísimas gracias, Saúl. Antes de despedirnos, quiero hacer un breve comercial. Estamos haciendo un estudio de investigación sobre justamente psicosis de inicio en la infancia. Entonces, es sobre la genética de la psicosis de inicio en la infancia. Entonces, estamos buscando chicos, chicas que tengan entre 10 y 21 años que hayan tenido psicosis o que no hayan tenido psicosis. No estamos haciendo como comparaciones de casos y controles, digamos. Y entonces, si ustedes conocen a alguien, ustedes mismas, sus hijos, sus vecinos, sus primos, que puedan y quieran participar con nosotros, van a ayudar muchísimo a la ciencia. Lo estamos haciendo en Grupo Médico Carracci, en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, y es un estudio que está también en convenio con el Hospital Infantil de Boston, que es el hospital infantil que depende de la Universidad de Harvard. Entonces, bueno, les vamos a dejar los detalles. Bueno, están los detalles. Si pueden visitar la página, ahí viene muchísima más información. Y pues esto sería todo. Muchísimas gracias, Saúl. De verdad, estuvo muy interesante. Y bueno, recuerden, nuestro próximo webinar es el próximo jueves 11 de agosto y es sobre cuidar y apoyar los cuidados paliativos. Entonces, bueno, pues los esperamos por acá y cualquier duda, comentario, etcétera,
nos contactan por redes y en Grupo Carrachi estamos todos los mejores especialistas para ayudarles en todos los tratamientos de su salud mental. Muchas gracias. Gracias, Nuria, gracias. Saludos. Gracias. Ujú.